Hoy, martes 23 de abril de 2024, nos reunimos en la memoria histórica de la aún no contada del conflicto armado en Colombia en su emisión número 531, con el fin de reconstruir un hecho muy importante relacionado con la violencia comunista en Colombia y la dura brega que ha tenido el Estado colombiano combatiendo contra estos delincuentes. Y vamos a tomar unos hechos ocurridos durante 3, 4 días en el sector rural del municipio de Algeciras, al oriente del Huila, límites con el Caquetá, cuando tropas del batallón Cacique Piguanza del Ejército Nacional Orgánicas de la Novena Brigada entraron en combate continuo contra las cuadrillas 17 y 13 de las FARC. Y a lo largo de estos días de combates ocurridos eh, una semana o los días anteriores a la semana en que Virgilio Barco entregó el gobierno a César Gaviria, perdieron la vida 15 narcoterroristas de esta agrupación y algunos soldados quedaron heridos y perdieron la vida 2 miembros del batallón Piguanza. Fueron unos enfrentamientos muy fuertes que infortunadamente pasaron casi desapercibidos por el espectáculo que armó la prensa con el advenimiento de César Gaviria, las declaraciones grandilocuentes que estaban ocurriendo en ese momento, el show que montaron todos los grupos criminales, Pablo Escobar por un lado, los mal llamados paramilitares por otro, las mismas FARC por otro, hasta se inventaron el cuento de que 4 cuadrillas de las FARC se iban a entregar, eh, el anuncio de la Asamblea Constituyente. Entonces, las muertes de todos estos colombianos quedaron opacadas y finalmente Gaviria en su discurso de posesión le agregó que él estaba comprometido totalmente con la paz en Colombia. Entonces, todo un entorno político, sociopolítico, estratégico, geopolítico e histórico que nos trae a colación la remembranza que siempre hemos concluido aquí, que es la dirigencia política la responsable de todo este mare magnum de circunstancias negativas para el país, y sumado a que cada uno busca sacar sus propias ventajas, sacar sus propios intereses avante y la suerte del país olvidada y quedada a la deriva. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo se podría definir y caracterizar la agrupación narcoterrorista conocida con la denominación de Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada por las FARC, el ELN y la facción del EPL, encabezada por Francisco Caraballo, alias Armando Ramírez, Pacho, el Negrito o Lorenzo, en el momento de la transición del gobierno de Barco al de César Gaviria Trujillo? Pues, mi coronel, en la historia de Colombia existen unas contradicciones que son propias de que no se escriben las cosas por los especialistas imparciales en su momento y después se rescatan a cuentagotas y no hay referentes documentales contextuales para ponerlas en primer plano o para traerlas a la memoria colectiva de los colombianos y de los extranjeros que estudian nuestra verdadera historia. Y a diferencia de las guerras civiles en que se escribió con mucha pasión e inclinación ideológica, pues aquí tenemos que estas guerras o esta violencia de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar prácticamente está olvidada y es uno de los periodos más sangrientos y críticos de nuestra historia. ¿Y a qué nos referimos? Que es el momento en que las FARC
el EPL y el ELN deciden bloquear abiertamente las intenciones de entrega y sometimiento que tuvieron algunos delincuentes del M-19 y el EPL. Y entonces se lanzan contra Colombia a destruir todo lo que encontraran por delante, se lanzan a causarle daños irreparables al país y se lanzan a imponer por la violencia todo lo que consideraban que era el cambio político necesario según ellos. Y atacan fundamentalmente la infraestructura económica. Van a destruir cuantas torres de energía pueden derribar, torres de telefonía urbana y rural, puentes, eh, pasoniveles, carreteras de acceso a sitios claves. Inclusive llegaron hasta atacar en esa época la base aérea de Río Negro en Antioquia y cometieron una gran cantidad de delitos que están en el olvido. Entonces, esta coordinadora guerrillera Simón Bolívar hizo parte de un proceso de ofensiva que ellos consideraron casi final, porque creyeron que con el ímpetu que había dentro de la población respecto al cambio de constitución, que se han quitado del lado a un competidor fuerte que ha sido el M-19 en los años 80 y que había una masa acumulada en las ciudades que podría acompañar esa revuelta final, decidieron cometer todos estos actos, además que encontraron un maridaje con el narcotráfico que por parejo tenía arrodillado al gobierno Barco y ahora se aproximaba a arrodillar al gobierno Gaviria. Eh, Como siempre, los medios de comunicación parcializados, no objetivos en los análisis políticos y muy inclinados a resaltar a quienes son de su línea ideológica. El periódico El Siglo desapareció como El Siglo y reapareció como Nuevo Siglo y se dedicó ya a ser un poco más inclinado a esa tendencia liberal del ospinismo que la tendencia radical que ha tenido durante el laureanismo. Y el periódico El Tiempo completamente plegado al señor Gaviria, debido a que toda la década anterior el señor Luis Carlos Galán había sido la piedra en el zapato de los liberales de viejo cuño. Era el que se les había opuesto fuertemente a López Viquelsen en las elecciones del 82, el que ha tenido fuertes divergencias con Lleras Restrepo por la candidatura de Virgilio Barco en el 86, y ahora que lo acababan de asesinar y lo han quitado del camino, los narcos ya han hecho el favor al viejo Partido Liberal de poner a uno de sus entrañas, que era César Gaviria Trujillo, que en apariencia era de la línea de Galán, y en una ridiculez el hijo le entregó dizque las banderas como si él fuera el dueño de Colombia, y los colombianos mordieron el anzuelo y eligieron a ese personaje. Entonces la coordinadora guerrillera, que lee muy bien, ha leído muy bien, siempre desde la óptica marxista, lo que ocurre con la descompuesta dirigencia colombiana, aprovechó ese momento histórico para venirse, ristre y causar tanto terror. A grandes rasgos, ese podría ser el cuadro descriptivo de lo que era la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Y coronel, ¿cuál fue el balance del general Óscar Botero Restrepo para la época ministro de Defensa en torno a la gestión de su cartera en entrevista con el periodista Edgar Telles? Pues el periodista Edgar Telles le hizo una entrevista interesante a Botero porque no se sabía si continuaba de ministro o lo sacaban. Botero ha tenido una cercanía familiar con personal, con César Gaviria en Estados Unidos, y parece que era de los pocos militares que Gaviria conocía.
porque además el señor César Gaviria, cuando ha sido presidente de la Cámara y ministro de Gobierno y de Hacienda, había sido un enemigo declarado público de las fuerzas militares. Tenía un comportamiento muy parecido al del actual ministro de Defensa. Y esto es otra parte que casi nadie cuenta eh, o recuerda. Gaviria detestaba las fuerzas militares y de policía. Él era un hippie, un tipo de esos rebeldes de la época de los 70 y los 80, contrario a la institucionalidad y un poco también haciendo como una semejanza con Bill Clinton. Igual Bill Clinton fue un tipo que hizo protestas contra el servicio militar, contra la guerra de Vietnam, y luego llegó a ser el comandante general de las fuerzas militares de Estados Unidos, con los resultados que todos conocemos de su gobierno. Aquí en Colombia el señor Gaviria ha sido lo mismo, entonces nombró a Botero o anunció que de pronto Botero seguiría, y los medios le preguntaban todos los días a Botero que si seguiría en el Ministerio de Defensa o no, y él les contestó que no sabía, que eso era una decisión del presidente, era lo más lógico que tenía que responder. Y luego le hicieron una serie de preguntas en las cuales el general Botero mm, mantuvo la prudencia del cargo, pero que no coinciden con la verdad. Y le preguntaron que cómo era el presupuesto, que cómo ha sido la cuestión de presupuesto durante el gobierno de Gaviria, y dijo, el gobierno de Barco, que era el saliente, y dijo que le había aumentado en el 190%, 189,8 para ser más exactos, de lo cual dudamos. Estuvimos en esa época y fue un periodo muy crítico para las fuerzas militares. Ahí en esa época es cuando relatamos que los soldados andaban con las botas remendadas con alambre y a veces tocaba hacer con retazos, reconstruir uniformes camuflados para poder patrullar y que muchos soldados tenían el portafusil de combate, se le caían los herrajes y tocaba amarrarlos con alambre ya que no había mejor calidad. Los fusiles G3 no todos funcionaban en las unidades. Y eso es una verdad que no puede desconocer ningún oficial que estuvo bajo el mando de tropas en esa época. Y así era. Los fusiles G3 no eran, las patrullas no tenían los fusiles G3 completos y algunos no funcionaban. Eh, Se decía también que había dificultades con la Fuerza Aérea, especialmente por el apoyo helicoportado. El general Botero naturalmente dijo que no, que lo que había era dificultades para el apoyo en las operaciones, porque no había suficientes medios y había que priorizarlos y todas las unidades estaban necesitando ese tipo de apoyos o la participación de la Armada Nacional en unos eventos de estos. O también, no lo dijo, pero con la policía había dificultades de coordinación para las operaciones urbanas. Luego le preguntaron que si las declaraciones de los ministros de Defensa y comandantes de las fuerzas durante el periodo de Gaviria habían sido triunfalistas y él aclaró que pues él había sido comandante del ejército, luego fue comandante general, luego ministro. Realmente sus periodos fueron muy cortos, pero lo que dijo era que había muchas dificultades porque estaba combinado el narcotráfico y la guerrilla y que los medios no eran suficientes, pero que las tropas estaban cumpliendo. En esa parte tenía razón, las tropas cumplían con medios y sin medios, como ya lo hemos dicho, pero la voluntad política del señor Barco y de su equipo no era la mejor para combatir el problema. Además, porque el señor Barco tenía a un consejero personal que era el señor Montoya, que hacía lo que quería, y decidieron en un error completamente grave, que hoy la historia lo demuestra, y fue que le asignaron hasta al ejército la prioridad de combatir a Pablo Escobar y sus ramificaciones de narcotráfico. En segunda medida, la guerrilla, pero con énfasis en las FARC, a pesar de que estaban en coordinadora guerrillera con los otros. Y en tercera medida, el contrabando y luego hasta las cárceles. O sea, las fuerzas militares eran el trompo de poder de los politiqueros y olvidada el objetivo principal que era la seguridad y la defensa nacional. Y luego le preguntaron que si había habido un exceso de gastos
en los días anteriores a su mandato como ministro en la compra de equipos como aviones y fortalecimiento de algunos recursos de la Armada, y él contestó que eso se necesitaba también para la guerra eh, regular en caso de que se presentara a Colombia. Le preguntó también el periodista que si estaba de acuerdo con las declaraciones del presidente Barco del 20 de julio, había dicho en una ceremonia que se había destruido el narcotráfico, y el general Botero, muy hábil, le contestó que ese era un problema social, político, económico, y que pues había visiones respecto a eso, que militarmente se había dado un gran aporte, un gran apoyo, pero que había habido también fuertes pérdidas. O sea, contestó y no contestó, diciendo que eran mentiras del presidente Barco, pero no lo podía desmentir porque era su jefe, y además él estaba casi seguro que lo iban a continuar de ministro en un caso excepcional y no se iba a poner a discutir y armar un problema, lo cual demuestra que también primaban sus intereses personales y no los institucionales. Y luego le preguntaron por los objetivos que ha tenido, y dio la respuesta de costumbre, que era combatir el terrorismo y el narcotráfico y seguir trabajando por Colombia. Pero no fueron muy claras ni puntuales esas respuestas de lo que se esperaría de alguien que termine una gestión y va al punto. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué de cierto hay que durante el periodo de transición de gobiernos de Barco a Gaviria había un cisma en las FARC y que la autoridad del terrorista y narcotraficante Luis Alberto Morantes Jaimes, alias Jacobo Arenas, perdón, se había resquebrajado? Pues, mi coronel, en las épocas de especulación, las especulaciones aumentan. Resulta que por esos días, pues la coordinadora estaba embravecida desde el santuario en Casaverde, ordenando destruir el país y ordenando acciones criminales, pero al mismo tiempo jugando sus cartas muy hábilmente. Y Gaviria nombró de ministro de gobierno a Julio César Sánchez, que ha sido alcalde de Bogotá y era un politiquero liberal de los de viejo cuño. Muy hábilmente Gaviria metió un kinder, un poco de inexpertos, así como Petro trajo un poco de ineptos e ignorantes. Gaviria también trajo otro poco de inexpertos que no tenían la menor idea de los cargos, y los puso a administrar el país. Y recordemos al ministro de Justicia, eh, autor intelectual y moral del fracaso en la Catedral para la fuga de Pablo Escobar. Recordemos al viceministro de Justicia, tipo Mendoza de la Torre, que era otro politiquero de los que ha participado en la séptima papeleta, muchacho muy joven, que no tenía ni siquiera claridad de lo que es el Estado, y se le vuela Pablo Escobar a él y sale y dice que eso eran los tres chiflados, que eso era como la comedia de los tres chiflados, lo que lo han puesto a hacer, y nunca pagó con cárcel la fuga de Pablo Escobar, que ha debido pagarla por irresponsable. Y así, ese era el kinder de Gaviria, lo llamaban un poco de yuppies jugando a gobernar. Entonces, las FARC aprovecharon ese papayazo y vieron que el politiquero, que sí sabía cómo era que se manipulaba la política, había reemplazado a otro politiquero de igual categoría, que era Horacio Serpa, que ha sido el ministro de gobierno de Barco, y decidieron darle la publicidad que con ese tipo iban a hacer la paz. Entonces, como en Urabá había tantas dificultades entre el Partido Comunista, la UP y las FARC y el EPL, y ya está aprobado porque ha habido desmovilizados de las FARC que le han contado a la JEP y a otros organismos que ellos, en nombre del Partido Comunista y en reunión con la UP, decidieron asesinar a un poco de gente del EPL que se ha desmovilizado, e inclusive salpican con nombre propio a la señora Aida Bella. Dicen que ella viajaba de Bogotá a hacer esas reuniones con ellos. Eh, Originaron que uno que después fue vicepresidente de Colombia, del señor Santos, con el que quería que hiciera la paz las FARC, obviamente, Angelino Garzón. Ese era uno de los comunistas más recalcitrantes
y jefes del Partido Comunista y desde luego relacionados con las FARC, que fue escogido por Santos y que en ese momento encabezó con otro bandido que llamaba Diego Montoya Cuellar y Guillermo Vanguero, dizque una línea disidente de las FARC, supuestamente disidente del Partido Comunista mejor, que desconocía completamente a las FARC como miembros del partido, lo cual pues no se lo creen sino ellos. Pero así lo publicaron y entonces ya la prensa comenzó a especular y apareció una carta que nunca se probó su autenticidad, en la cual 4 bandidos de las FARC, entre ellos el tal Cucho Guzmán, que era igual de cerrero y de criminal que Tiro Fijo, que lo hemos visto aquí responsable de todas las masacres en Urabá, diciendo, supuestamente en esa carta, que ellos entraban a negociar directamente con el gobierno y que desconocían la autoridad de Jacobo Arenas. Entonces el periódico El Tiempo, que supuestamente era el más informado en ese momento, en todos esos temas, así como pasa hoy en día con la revista Semana, el que más escándalos armaba y más noticias sensacionalistas publicaba, envió a una periodista, María del Rosario Arrázola, a que hiciera un reportaje y esa señora ya le metió mucho más veneno al asunto y dijo que Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y otros miembros le han enviado una carta a unos personajes que hoy hay que recordarlos como negativos para la historia, que son Darío Castrillón, el Monseñor, Álvaro Leiva y Jorge Mario Isman, para que mediaran con esos 4 bandidos que se querían salir del redil, y porque Jacobo Arenas mantenía la posición firme de que el Estado había que combatirlo, pero que estaban dispuestos a escuchar, así como la palabra del general León ayer, que hay que dialogar con Petro. Igual decían las FARC en ese momento, dialogar. A eso le llaman diplomacia. Entonces el punto es que hubo comunicaciones van, comunicaciones vienen, y 2 o 3 días después de posesionado Gaviria, el corazón justiciero de Jacobo Arenas se lo llevó, le cobró cuentas por todos los crímenes que ha cometido y no se volvió a mencionar el tema, sino ya el tema fue la muerte de Jacobo, la historia de Jacobo y que la paz y que la constituyente y que ellos seguían hablando con el ministro y entonces ya eh, el señor Serpa comenzó a buscar que lo nombraran a él de delegado de paz de Gaviria y una competencia por debajo de la mesa con Pardo Rueda, que ha sido el delegado de paz de Barco. Y entonces no se volvió a tocar el tema, ya se habló de las conversaciones, el asalto que hicieron, el autoasalto que organizó la embajada venezolana para ayudarles a lucirse, Noemí Sanín ya de embajadora en Venezuela ayudándole al cuento, y se olvidó esta historia y quedó demostrado para los anales que era otra estratagema y otra farsa, tanto del Partido Comunista Legal como de las FARC, de inventarse una supuesta disidencia para lograr lo que siempre han buscado, que eran los diálogos regionales. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue el primer reporte de los crudos y constantes combates saldados con la muerte en combate de 15 narcoterroristas de las FARC en área rural del municipio de Algeciras, Huila, a comienzos del mes de agosto de 1990? Pues resulta que hubo un primer combate, que fue el más fuerte quizás de los que hubo en esos días. Y en el primer combate cayeron 2 bandidos y también fueron asesinados los soldados Juan Carlos Bonel Mera y John Jairo González y resultaron heridos el dragoniante Luis Tapia Sánchez y los soldados Juan de Dios Pérez, Gersaín Ordóñez, Justino Trujillo, Jorge Miranda Vera y Alejandro Arias Taruma. O sea, 2 soldados muertos, 6 soldados heridos y 2 terroristas dados de baja indican que el combate estuvo muy fuerte el primer día. Se publicó esa noticia, pero es que como vemos estas otras noticias de las declaraciones del general Botero, la cantidad de páginas y espacios que le dedicaron en los medios de comunicación a Gaviria, presentándolo como la reencarnación de Jesucristo en el planeta. Él era el presidente más joven, el más popular, el pueblo lo ha respaldado, él encarnaba la nueva constitución. Entonces,
Esto pasaba por allá en un rinconcito del periódico. Inclusive informaron mal que el combate había sido en Caquetá y no fue en Algeciras. Ahí en los límites sí, pero fue en Algeciras. Entonces, esa fue la primera información que se conoció en los medios, pero así muy general, como una noticia más. Mi coronel, ¿qué sucedía mientras tanto en el vecino departamento del Putumayo en la guerra por el narcotráfico entre diversos grupos armados? Pues mi coronel, aquí había, era otro país, otro mundo, otra guerra y otra realidad que tampoco la ha destapado la historia como corresponde, sino que se ha tomado es como referencia que las FARC se metieron al narcotráfico y que crecieron. Pero aquí hay todo un mar de información eh, y de hechos que pasan prácticamente el olvido. Resulta que desde los años 80 el Putumayo se llenó de bandidos. Habíamos dicho que en los 70 el primero que intentó formar una guerrilla narcotraficante fue alias Cartagena, Jesús María Rojas Rivas. Y ese bandido estuvo allá creando el Frente Unido Putumayense de Acción Guerrillera que buscaba con algunos contactos ecuatorianos y peruanos formar una guerrilla trinacional ahí en la zona. Pero fue perseguido por las mismas FARC que buscaban matarlo y por el Estado que lo capturaron finalmente y terminó condenado a muerte por las FARC por todo lo que dijo y las informaciones que trajo y cómo ayudó a destapar un montón de eventos relacionados con la guerrilla y advirtió lo que se había acordado en la conferencia del 78 y lo que vendría para el país. Es una de las capturas más importantes y por eso en algunos documentos ya viejos de las FARC estaba la sentencia a muerte a Cartagena, al traidor Cartagena, Jesús María Rojas Rivas. Y luego llegó el M-19 en acuerdo con el señor Noriega y con el señor Ortega y el señor Fidel Castro, que ya lo hemos explicado ampliamente, y buscaron apoderarse de ese terreno para desarrollar su proyecto revolucionario armado. Comenzaron a cobrarle el impuesto de gramaje a los narcos. Y luego lo hizo las FARC, que se quedó con eso porque el M-19 fue derrotado por el ejército. Fue sacado a plomo de allá de esa región. Perdieron mucha gente y finalmente se entregaron. Entonces, ahí comienza el drama que el mexicano hace, organiza unas cuadrillas de bandidos que lo llamaron el MAS, los Grillos, la Mano Negra, y se instalan en el Putumayo y comienza una guerra a muerte que inicialmente la ganaron los bandidos del mexicano. Pero la muerte del mexicano incidió muchísimo porque los nuevos narcos se dedicaron más a delinquir con los paramilitares, más llamados paramilitares, que estaban en Urabá y Córdoba y que además ya estaban en franco enfrentamiento con Pablo Escobar. Entonces la guerra de Pablo Escobar concentró eh, todo el problema en esa región del país. Como vemos, el señor Pablo Escobar le hizo daño a Colombia por todos los lados donde metió la mano su incidencia afectó al país, porque permitió que al retirarse todos esos bandidos del mexicano de la zona del Putumayo, porque las FARC los masacraron o porque se escaparon de allá, dejaron esa zona a expensas completamente de las FARC y crecieron fundamentalmente en lo que ellos necesitaban y el narcotráfico desde esa región se convirtió bajo la dirección de Raúl Reyes y del Gago Joaquín Gómez en la fortaleza que necesitaban para continuar algo que ya estaban en crecimiento. Eh, Allí llegaron a establecer una especie de cogobierno que se vino a destapar completamente 18 años después con la muerte de Raúl Reyes en Ecuador. Entonces es otra parte que tampoco está contada y por eso vemos que son episodios del gobierno del señor Barco, episodios del gobierno del señor Gaviria, que están muy ocultos a pesar de que fueron tan públicos en ese momento. Mi coronel,
¿Cuál es la historia del ciudadano norteamericano Scott Hartman, secuestrado por narcoterroristas de las FARC en la frontera Colombia y Ecuador dentro del selvático departamento del Putumayo? Pues mi coronel, siempre ha habido en Colombia desde hace muchos años la historia de que hay norteamericanos o gringos, como les dicen de manera coloquial, ambientalistas y que se llenan y se meten a la selva a trabajar con las comunidades indígenas, a hacer estudios etnográficos y otros antropológicos y que vienen a conocer la vida en la selva, otros que dicen que se les corre la cabeza y que les da porque quieren venirse a vivir a la selva en condiciones muy limitadas y otros que dicen que vienen a hacer turismo para vivir. Bueno, disculpas tienen mil, pero muchos de esos vienen es porque tienen relaciones con el narcotráfico y eso lo ocultan. Pues en medio de todo eso, fue secuestrado un señor de nombre Scott Heimdall, por quien las FARC comenzaron a pedir $60.000. Y pues parece que el señor no tenía recursos en Estados Unidos y no tenía pues mayores ingresos. Entonces la familia, el estado de Illinois, en Peoria, cerca de Chicago, comenzó a recoger con las amistades, seguramente con la iglesia, como se hacen las actividades de recolección de fondos allá, y pudieron colectar los $60.000 y a él se lo llegaron a las FARC y lo dejaron libre. Entonces, ese hecho también pasó casi desapercibido por el boom y el espectáculo que había de la llegada de Gaviria, las declaraciones altisonantes de Barco y la intencionada elevación a un nivel que nunca lo tuvo Barco, que lo presentaron como el gran liberal, el gran salvador, el transformador del país. Y pasa lo mismo que con el Frente Nacional, uno revisa sin apasionamiento y dice, bueno, pero ¿cuál es la transformación que este tipo le dio al país? ¿Cuál es la organización que le trajo al Estado? Si lo que vimos fue un esquema de gobierno-oposición en la cual hubo más pugnacidades, le facilitó al señor Galán hacer todo el populismo que hizo y nos puso a Gaviria de presidente y le entregó el país a las FARC y al M-19 con su constituyente y lo que vino. Entonces, ¿cuál es el gran logro? Pero bueno, y ahí vemos que hasta le secuestraban la gente y en el exterior hacían recolectas para liberarlos y las FARC seguían enriqueciéndose, pero el señor Barco negociaba con ellos y Gaviria siguió en las mismas. Mi coronel, ¿cuál fue el segundo reporte de los crudos y constantes combates de soldados con la muerte de 15 narcoterroristas de las FARC en área rural del municipio de Algeciras, Huila, a comienzos del mes de agosto de 1990? Pues mi coronel, ya el día 5 de agosto, el periódico El Tiempo aclaró la noticia del día anterior y dijo que relató lo mismo, pero dijo que en los combates han sido en la vereda Casablanca de Algeciras y no en el Caquetá, como ha dicho anteriormente. Y el día 6 ya publicó el detalle de lo que ha continuado en los combates y relacionó que han caído 15 terroristas que estaban en proceso de identificación porque todos andaban sin documento de identidad, y los cadáveres no les encontraron documento de identidad, que los soldados heridos estaban en Neiva, en el hospital Hernando Moncaliano. Reiteró los nombres de los soldados que ya hemos leído, que fueron heridos, eh, que posiblemente haya muchos guerrilleros heridos, porque eso era los rastros de sangre que han encontrado las tropas eran importantes, que han decomisado 150 kilos de dinamita, o sea que entraron fue a un campamento, ahí fue donde fue el combate, que les decomisaron varias armas largas, material logístico, documentos de inteligencia, pero un golpe tan importante y tan trascendental quedó en el olvido porque es que las páginas estaban llenas de elogios a Gaviria y a Barco, y pues desafortunadamente los demás medios de comunicación
no tienen mayor información al respecto. Relatan también que los combates habían comenzado con la cuadrilla 13 desde el 21 de julio y que era una situación continuada, que inclusive el 21 de julio el ejército les había dado de baja otros dos bandidos, y un hombre y una mujer, y les había decomisado un fusil Galil y un fusil R-15. Eso era una novedad porque hasta la época las FARC habían tenido el AG-3, habían tenido algunos fusiles FAL que se los vendían en Venezuela, y los otros eran fusiles viejos M1 y carabinas M1, pero ya con el narcotráfico estaban ingresando fusiles Galil y R-15. Había unos Galil que eran los robados a las fuerzas militares y la policía en los asaltos. Y luego explicaron que el 1 de agosto, en desarrollo de ese seguimiento, el ejército había entrado a 3 campamentos de las FARC en Algeciras, y en uno de los campamentos habían encontrado una parte de la dinamita, y luego en los combates siguientes que se desataron en los nuevos campamentos fueron encontrando más documentos. Les encontraron, inclusive les decomisaron 5, o mejor, les decomisaron propaganda de que estaban delinquiendo en coordinación con el ELN que ha aparecido en el Huila, lo cual también era una novedad. Inclusive ese grupo no duró mucho tiempo allá porque años después el ejército les propinó un golpe durísimo y les mató 13 bandidos. Y luego se determinó también que eran los responsables de las quemas de unos vehículos a una empresa, Medina Rivera, concesionaria de la multinacional Ocol, ahí en el departamento del Huila. eh, de esos vehículos que utilizaba la empresa para transportar a los trabajadores y contratistas, y que han secuestrado también algunos funcionarios. Entonces, todo eso quedó claro en la documentación, que era la responsabilidad coordinada de las FARC y del Frente o la cuadrilla La Gaitana del ELN. Esa fue la información general que se publicó, y de ahí para allá no se encuentra ningún otro dato de esta operación tan importante, en la cual el ejército eliminó a 15 terroristas en una situación continuada. Y coronel, ¿cuál fue el talón de Aquiles del mandatario Virgilio Barco durante 4 años de su gobierno en torno a la defensa y seguridad nacional? Pues el periódico El Tiempo, en una crónica que elaboró el periodista Luis Cañón, publicó este titular que parecería que fuera escrito para hoy, para los gobernantes que han seguido, ¿no? El narcodiálogo, el boomerang de Barco, y explica largamente todo lo que ocurrió, que el atentado en el DAS, que el crecimiento de Pablo Escobar, que el surgimiento de los paramilitares, y da a entender, no lo dice aquí, pero da a entender que la guerrilla también se metió de lleno en el negocio, aunque sí habla de que está cobrando gramaje, ¿no? Pero ya la guerrilla estaba metida de frente en el negocio. Entonces, cuenta el tema de los carros bombas, de los secuestros que hacían, el terror que intimidaban, la infiltración que tuvo Pablo Escobar en la política, eh, los nexos que había con algunos dirigentes, y relatan que el señor Barco aparentó tener una mano dura con esta gente, pero en realidad lo que hizo fue facilitarles un quinquenio completo de descrédito y deshonra que se prolongó hasta que murió Pablo Escobar. Eh, También relata que en medio de ese narcodiálogo fueron asesinados varios candidatos presidenciales, entre ellos Jaramillo Osa y Pizarro León Gómez. Obviamente Luis Carlos Galán, comunista, Pardo Leal. Pero en síntesis, lo que rescataríamos de todo ese titular es que Colombia ha vivido es en narcodiálogos y nadie lo ha querido reconocer. Betancur hizo fue narcodiálogos porque la pasó negociando con narcotraficantes de todas las pelambres. Barco, pues con mayor razón, y aquí está el titular. Gaviria, ni se diga. Samper, pues hasta los narcos le han financiado la campaña, o sea que ya los narcodiálogos llegaban más lejos. Eh, Luego Pastrana negociando con narcotraficantes en el Caguán. El gobierno de Uribe negoció con los narcos mal llamados paramilitares.
Y Santos, 8 años de negociaciones con narcotraficantes y ahora Petro otra vez con narcotraficantes que parece que lo eligieron porque el mismo hermano dice que le recibió dinero en las cárceles o desde las cárceles coordinó para que pagaran dinero en la campaña. Y todas las investigaciones que tienen, entonces indican que los narcodiálogos no han sido solo el boomerang de Barcos, sino de todos los presidentes que han buscado su paz por su lado. Mi coronel, ¿cuánto costó a los colombianos la convocatoria a elecciones de la Asamblea Constituyente y cuál era la posición de los ganaderos de Córdoba en torno a ese evento y la supuesta sinceridad de los narcoterroristas del EPL para desmovilizarse? Pues mi coronel, aquí el periódico El Tiempo publica una cifra que es muy grande. 7.000 millones de pesos cuesta convocar la constituyente. Para la época, el sueldo de un senador estaba, o de un congresista estaba cerca del 1.000.000 de pesos, que es un referente para tenerlo hoy en día que ganan 40. Entonces, si fueron 7.000 millones de pesos lo que costó convocar esa asamblea constituyente, elaborar tarjetones y montar la infraestructura, pues con ese dinero de esa época, si se multiplica por 40, pues quiere decir que se tendrían 280.000 millones de pesos disponibles para obras y para acciones que no se hicieron por haberlo gastado en ese embeleco y financiarle el deseo a los comunistas de cambiar la constitución de una manera demasiado costosa, ampulosa y que a la fecha ha traído más problemas que soluciones. Tienes, como lo hemos analizado en el espacio de el coronel Caicedo, aspectos muy positivos, pero en muchos lo que hizo fue enredar más al país y fue un chorro de dinero que salió y tampoco se le juzga ni a Barco por haberla propiciado ni a Gaviria por haberla llevado a cabo todos los costos que eso significó y con dineros que se hubieran podido invertir en acciones más proactivas y quizás con el mismo tiempo todos esos cambios que han venido se hubieran hecho. Y por su parte, los ganaderos de Córdoba habían sido muy afectados por la guerrilla, le enviaron cartas al gobierno nacional y a los medios de comunicación que ellos no creían en que el EPL, que era el grupo más mm, numeroso en esa región, estuviera actuando de buena fe y le enviaron una lista de unas personas que estaban secuestradas, que en Montelíbano, por ejemplo, habían desterrado a unas personas, le habían robado la finca y se han quedado con ella bandidos del EPL, por lo cual ya entendemos que después llegaron los mal llamados militares y lo sacaron, y ahí viene ese conflicto que no cuentan la verdad por dónde va. Y cuentan que en otros sitios hubo secuestros, asesinatos de administradores, que habían expulsado a los obreros también de algunas fincas, que habían causado daños millonarios quemando las instalaciones o incendiando al ganado vivo para quitarle el negocio a los dueños. En otra parte se robaban las cabezas de ganado. Entonces era muy difícil creer por parte de los ganaderos cordobeses que el EPL estuviera realmente en ese proceso de paz que tan ampulosamente presentaban tanto el señor Barco en su salida, en su despedida, y el señor Gaviria en sus inicios para convocar la constituyente. Entonces, pues ahí están los recortes de prensa, están los nombres propios, están los comunicados que firmaba Ganacor, que firmaba Fedegan, y los nombres de las víctimas. Total de que, por ejemplo, están los nombres de los ganaderos secuestrados, Silgado Huelvas, Alfonso Castaño, Ramiro Calonge, Alberto Hernández, etcétera, que son personas cuyas familias de quienes ya no estén vivos pueden dar el testimonio que les tocó pagar al EPL, que ya estaba en proceso de paz, y que todo eso incidió en la guerra que tuvieron con los mal llamados paramilitares y con la misma FARC que querían quedarse con toda esa zona y seguir secuestrando. Mi coronel, tras la
sangrientos hechos de la muerte en combate de 15 narcoterroristas de las FARC en el área rural del municipio de Algeciras, Huila, a comienzos del mes de agosto de 1990, ignorados por el mandatario entrante César Gaviria. ¿Cuál era la realidad de su gobierno ante el flagelo de la violencia atávica en Colombia? Pues aquí el periódico El Tiempo lo cita nuevamente el señor Cañón con otro titular: narcoterrorismo y paramilitares esperan a Gaviria. Pero no nombra a la guerrilla. Resulta que únicamente consideraba narcoterrorismo lo de Pablo Escobar y lo de los mal llamados paramilitares, que esa era la dificultad que tenía Gaviria. Pero se le olvidó al distinguido periodista que pone ahí en primer plano que ojo con el M-19, porque así como asesinaron a mucha gente en la UP, probablemente los del M-19 seguirán en la lista, y máxime que el bandido Carlos Trujillo ha sido asesinado también aquí en Bogotá. Carlos Pizarro Los Gómez, corrijo, ha sido asesinado aquí en Bogotá, entonces que eso venía ahí. Y todo el tiempo relata que los extraditables, que los hermanos Castaño, que Pablo Escobar, que relata inclusive que en la Argentina, durante el gobierno militar, había habido la noche de los lápices y la historia oficial, eh, con un perdón para los militares. Pero este tipo parece que fuera de las FARC escribiendo ese artículo. No los nombra para nada y le endilga toda la responsabilidad al narcotráfico y a la Casa Castaño, que desde luego tenían mucha responsabilidad en lo que estaba pasando. Pero es que el terrorismo que estaba de moda en ese momento y que más le causaba daño al país era el de las FARC, el ELN y el EPL, y aquí no lo nombra como un reto para el gobierno. Entonces, sí lo titula que el orden público, primer gran dolor de cabeza para Gaviria, y coincidiríamos que el orden público era el gran problema en ese momento, pero que lo cuente completo hubiera sido mejor. Solamente publica la foto de Jacobo Arenas ahí como el cabecilla, pero pues Jacobo Arenas al otro día de esta noticia murió y entonces ya cambió completamente el tercio de las noticias y se dedicaron a reconocerle que era un gran líder sindical y que toda una vida de luchas, que se había equivocado de camino, pero que era un hombre que tenía talento presidencial. Mejor dicho, casi le hacen una estatua a ese bandido. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo definió César Gaviria la necesidad de la paz entre los colombianos en su extenso esbozo del plan de gobierno? Pues mi coronel, insensato, politiquero, oportunista. Ahí vemos la mitad del discurso en letra muy pequeña, publicado en el periódico El Tiempo, transcrito totalmente. Y se dedica a autoelogiarse, a elogiar, a presentar un país lleno de figuras macondianas e imaginarias e ilusorias. Reconoce que el narcoterrorismo es la principal amenaza contra la democracia, pero igual es un narcoterrorismo enfocado al terrorismo Pablo Escobar, cual era cierto, pero el narcoterrorismo de las FARC y el comunista, ¿por qué no lo nombra? Porque está haciendo politiquería y dice que él va a lograr que todos los grupos armados se desarmen y entren a la vida legal y que su paz es el reto histórico. Pero ni una palabra en memoria de los soldados asesinados en el Huila en la misma semana que él se posesiona, ni mucho menos de los terroristas muertos. Eso no lo menciona para nada en su extenso discurso, a pesar de que en el empalme que le hacen, los organismos de inteligencia le cuentan cuál es el plan de las FARC. Y dice algo que tampoco le dieron la trascendencia, y es que el conflicto es social. Insiste que hay un conflicto social y lo nombra varias veces. Luego, pues, pone de manifiesto el asesinato de los candidatos que cayeron y cita reiteradamente las fechas en las cuales se logra que la juventud deposite su séptima papeleta, y cuando ya con base en esa recomendación el gobierno del señor Barco considera que sí hay que convocar una constituyente
que son hechos históricos que no se pueden olvidar. O sea, se enfoca en que esa constituyente y que su gobierno y su proyecto van a hacer la paz de Colombia y que lo demás quede en el olvido, lo cual, pues, al ver el paso del tiempo, nos resulta muy claro que fue una absoluta mentira, una jugada politiquera y un engaño más de los tantos que ha tenido Colombia. Adelante, mi coronel. Hemos analizado largamente en esta cátedra permanente de memoria histórica que terminada la violencia tripartidista de los años 1960, se aposentó en las mismas regiones el terrorismo comunista que luego viró en narcoterrorismo comunista, es decir, la violencia siguió igual o peor. Pero en 2016, el señor Juan Manuel Santos aseguró a los cuatro vientos que la guerra en Colombia había terminado. En realidad, ¿trajo el pacto para Santos alguna paz a los colombianos y a los miembros de las fuerzas militares y de policía? Pues, mi coronel, con esta noticia que vemos aquí del 21 de noviembre de 2023, es decir, 32 años después, 33 años después de los combates, los murieron 15 bandidos, y 6 años después de la firma del pacto del señor Santos con las FARC, pues quiere decir que Algeciras ha vivido en el mismo problema de violencia toda la vida. Y si echamos más para atrás, ahí fue donde Januario Valero asesinó en el sitio La Perdiz a cerca de 20 militares y le robó las armas en los años 60. O sea que esto viene desde hace 60 años, casi 70, y no ha tenido ni claridad ni solución. En síntesis, la mentira repetida de siempre. Vemos que ocurren esos hechos reiterativos que eh, unas pocas semanas después de ocurridos estos combates, que murieron 15 bandidos y 2 soldados, ahí mismo en Algeciras y en pleno gobierno del señor Gaviria, en plena negociación de Caracas, en pleno show publicitario de su asamblea constituyente, los bandidos de las FARC asesinaron a unos patrulleritos de la Policía Nacional, que eran niños que se colocaban uniforme de patrulleritos e iban a los eventos públicos en el Huila, y ellos eran los que controlaban o hacían los cordones humanos para que la gente respetara los eventos públicos, y naturalmente por ser niños uniformados y tener el emblema de la Policía Nacional, pues la gente les obedecía y los miraba con mucho cariño. Pues los bandidos de las FARC no los miraban con cariño, los esperaron a la avenida en un bus y los masacraron en una carretera entre Algeciras y una vereda donde había habido un evento. Y eso tampoco le causó ningún impacto al señor Gaviria ni a la historia, y se nos olvida. Y entonces se hizo la paz del señor Santos. Ese hecho le fue perdonado al gago Joaquín Gómez, que fue uno de los que ordenó ese crimen, y aquí lo tenemos ahora de honorabilísimo y comentarista invitado de Julio Sánchez y los demás periodistas cuando requieren saber del proceso de paz. Y los hechos siguen ocurriendo después de que el señor Santos dijo que la guerra se había acabado en Colombia, allá en esa región. Entonces, mentira, y ahí tenemos al tal Calarcá y al tal Mordisco y un poco de bandidos destruyendo a Colombia y haciéndole daños a la población de esa misma región. Mi coronel, escuchemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de la atroz violencia desenfrenada contra los colombianos desde 1960, con la violencia tripartidista y décadas subsiguientes hasta el día de hoy, incluidas las oleadas narcoterroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar durante inicios de la década de 1990.
enunciemos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto a la muerte en combate de 15 narcoterroristas de las FARC en el área rural de Algeciras, Huila, a comienzos del mes de agosto de 1990, teniendo en cuenta el tenso ambiente político que acabamos de analizar. Pues, mi coronel, podríamos resumirlo en que por no contar la historia como es, por no haber hecho los análisis como son, pues ni la dirigencia política tiene claridad y al no tenerla a ello, pues el país no está bien orientado. La academia, por estar ideologizada, tampoco ha llegado a lo profundo del asunto, ni ha puesto en contexto todo lo sucedido, sino que han sido unas especies de estudios ideologizados con la tendencia de desvirtuar la información como es. La dirigencia política además tampoco ha respondido ni se ha interesado por buscar la verdad. Los sucesivos gobiernos han mantenido el mismo esquema del populismo, de que eso pasó en otras épocas y no me corresponde a mí, pero en mi época yo sí voy a hacer la paz. Y al final entonces terminan diciendo lo mismo, que es que los bandidos no les cumplen, que ellos tuvieron toda la intención, que qué lástima que si se hubiera hecho, no se ha logrado. Es un periodo en el que hay mucha muerte de colombianos de todos los sectores, mucha pugnacidad instigada precisamente por la falta de claridad y de partidos con objetivos claros, y mucho olvido hoy en día de lo que sucedió a pesar de ser tan reciente. Y si eso es reciente, ¿cómo será lo de los 50 y los 60? Y entonces se mantienen son estereotipos y se dice alegremente es que la violencia comenzó con la muerte de Gaitán y con la falta de propiedad privada en el campo y los terratenientes, y hay una lucha social, y hasta tipos como Gaviria salen a decir que el conflicto es social, en lugar de decir que el conflicto es político, con influencia en la violencia, que es la realidad. Entonces, nos queda aquí para la reflexión muchos aspectos por examinar, y una claridad es que mientras no se cuente la verdad como es y no se acepten las culpas de los verdaderos responsables, sino que se trasladen responsabilidades a unos pocos, pues esto seguirá eterno, y la prueba es esta foto que nos demuestra que en Algeciras, 70 años después de la violencia comunista iniciada ya, siguen los comunistas armados y desarmados cometiendo delitos. Y ahí vimos que cerca de Algeciras, en Colombia, en Semana Santa hubo un combate fuerte, se desarticuló una red completa de las FARC, de los que supuestamente se habían desmovilizado. Y desde ahí, desde ese sector, salieron los bandidos que fueron a asesinar a los policías en los límites con Neiva, recién posesionado el señor Petro. Entonces, ahí está el problema, ahí sigue latente, y la claridad política no ha sido nunca suficiente. Esa sería la reflexión estratégica más importante de hoy. Adelante, mi coronel, con su comentario. Sí, mi coronel. Reflexión al 531 episodios de la memoria histórica contada por Fundel. Hoy martes 23 de abril de 2024, sobre la muerte en combate con tropas del batallón Cacique Pigo Anza, acantonado en la ciudad de Garzón, Huila, de 15 narcoterroristas de las FARC en el municipio de Algeciras, Huila, el 5 de agosto de 1990. Objetivo Colombia. Hemos hablado en todas las conclusiones analíticas de los episodios de la memoria histórica presentados por Fundel, que la génesis de la violencia en Colombia ha sido política. Análisis que se derivan de hechos con pruebas documentadas traídas aquí en el marco de las investigaciones adelantadas por nuestro director, señor Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Afirmamos también que nuestras fuerzas militares y de policía han sido y son las instituciones más comprometidas con el país
en el cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, sin dar crédito a quienes pretenden desacreditar su actuar y profesionalismo. Ataques que vienen de los mismos que destruyen el país, es decir, de los narcoterroristas comunistas que simulan dialogar en mesas de conversaciones en los llamados procesos de paz que tanto daño han hecho a Colombia. Asaz, responsabilidad de quienes han estado y están sentados en esas mesas de conversaciones. No se diga que militarmente no se puede acabar con esta narcoguerrilla comunista, pues siempre que el comandante en jefe proporcione los medios, permita combatir y se deje asesorar por sus fuerzas públicas, los resultados saltan a la vista, como es el caso presentado hoy, en donde tropas del Batallón de Infantería Cacique Piguanza combatió contra una facción del narcoterrorismo comunista de la FARC en la fecha, en el lugar y con los resultados expuestos en el episodio. 15 terroristas dados de baja en combate por nuestros valerosos soldados. Lo que ha faltado para acabar con estas bandas terroristas comunistas que se proponen tomarse el poder es una acción integral del Estado, como en su momento lo propuso y diseñó en el Plan Lazo desde 1962 el señor general Luis Alberto Ruiz Novoa, en el gobierno del presidente Guillermo León Valencia, que de haberse tenido en cuenta no estaríamos en el caos en el que hoy nos encontramos, asunto que no preocupa a las huestes políticas. Por lo anteriormente expuesto, a lo largo del presente episodio de la memoria histórica contado por Gundel y sintetizado en este compendio analítico, sustancial y formalmente muy diferente a lo expresado en el llamado informe, en el informe contratado por el gobierno Santos, invitamos al pueblo colombiano a conocer por este medio la verdad del origen de nuestro conflicto armado y de quienes subvierten el orden con violencia para tomarse el poder. Mi reflexión, muchas gracias y feliz día. Muchas gracias, mi coronel. Exactamente lo que usted dice es cierto. Es la dirigencia política la que con sus falsos procesos de paz le ha causado muchísimo daño al país, ha maniatado la acción militar, pero también ha sido incapaz de llevar el desarrollo que impida que la juventud sin posibilidades sea engañada y llevada a que se vuelvan terroristas, porque al fin son gente colombiana de origen humilde que podrían estar en otros escenarios trabajando a Colombia, pero que viene el comunismo cruel y depredador y los engaña, les mete en la cabeza que es por medio de la violencia que se arregle el país y entonces se vuelve cíclico y repetitivo esto con la connivencia de una dirigencia que en lugar de buscarle la solución al problema termina sacando ventajas propias para ellos, que es lo que nos está ocurriendo en este momento con el del gobierno del señor Petro, que esa dirigencia está más pensando en cómo recupera el poder y cómo saca sus ventajas personales, y eso es lo que han hecho siempre. Entonces, lo que usted dice es muy puntual. Pues bien, llegamos al final del ejercicio. Les agradecemos a todos su asistencia y los invitamos para que nos acompañen esta noche en una nueva jornada de análisis académico en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Y mañana continuaremos con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando e iluminando. Buen día, Gracias, mi coronel. feliz Muchas día para gracias. todos. Bendiciones para todos. Gracias. Bendiciones. Bueno, gracias.